Bien, Pastor Natán, gracias por estar con nosotros. Y como te comentaba y como les comentaba a ellos anteriormente, esta va a ser una noche un poco distinta, va a ser una noche de preguntas y respuestas. Ellos han preparado, la mayoría de ellos, preguntas desde la semana pasada para hacerte a ti. Vamos a tener 40 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas de las que ustedes realizaron la semana pasada, pero vamos a tener 15 minutos extras para que si hay alguna pregunta especial que ustedes tengan hoy, que les haya surgido hoy respecto a Biblia, teología, apologética, etcétera, ustedes la pueden hacer. Para eso vamos a habilitar Menti en los últimos 15 minutos que tenemos para esto. Y quiero comenzar con la primera pregunta, Pastor Natán. Sumamente interesante. ¿Somos alma, cuerpo y espíritu? ¿O solo alma y cuerpo, o cuerpo y espíritu? Ya comentamos un poquito de esto. Sí. Es lo que llamamos, es el hombre una dicotomía o una tricotomía. Entonces, es una pregunta filosófica realmente la que se hace para entender la esencia del ser humano, que es lo que nos compone. Ahora, creo que hay una utilidad en pensar en esto y les voy a explicar cuál es. Mi postura, eso podría ser un debate completamente y podría ser una controversia si quisiéramos, pero no es necesario. Creo que hay buenos argumentos de los lados. He leído buenos argumentos para una dicotomía, dos partes, donde nada más se divide el hombre en espíritu y en cuerpo. Y parte de la razón de eso es porque en la Biblia, espíritu, la palabra espíritu, se usa para hablar del alma también, muchas veces. Entonces sí hay un sentido muy amplio en la Biblia para espíritu. Sin embargo, creo que es útil para nosotros definir cómo el ser humano sí tiene, creo yo, tres partes que componen nuestra esencia como ser humano. Y tú me decías algo que creo que es útil entender, que somos realmente una sola esencia humana, ¿no? Entonces, es difícil muchas veces separar completamente las partes, ¿no? Pero, si piensas, aquí está la cosa, piensa cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales. Si definimos alma como voluntad y como sentimientos, que normalmente se hace esa distinción, entonces podríamos decir que los animales tienen cuerpo y alma, porque los animales, un perrito, si ustedes tienen un perro en su casa, saben que sí tiene sentimientos ese perro, y va a tener miedo, y va a tener cariño, y va a tener ciertas cualidades que también compartimos con el mundo animal. Entonces, un animal creo que tiene esa parte, pero ¿qué distingue al ser humano de los animales? Esa sería la pregunta. Entonces, el ser humano, si podemos agregarle una categoría más, podríamos definirla como la parte que tiene comunión con Dios, de una manera que el mundo animal no puede tener comunión con Dios, que podríamos definir como un sentido espiritual y que creo que es a lo que se refiere la Biblia de una manera más específica cuando habla, por ejemplo, Pablo en Efesios 2, que estamos muertos. Cuando dice la Biblia que estamos muertos, ¿en qué sentido estamos muertos? Bueno, estamos vivos físicamente, estamos vivos en el sentido de nuestro razonamiento y de nuestras emociones y de nuestra voluntad, pero estamos muertos en la parte que tiene comunión con Dios, que es la parte espiritual. Entonces podríamos definir esa tercera categoría como la categoría a la cual Dios le da vida cuando venimos a Él en fe y somos regenerados, ¿no? Bueno, primero regenerados, luego, eso es otro tema, pero bueno, eso sería mi postura personal sobre qué compone al ser humano.
Muy bien. Espero que me hayan entendido, espero que les haya ayudado esa explicación. Y la otra pregunta es sumamente importante y es, ¿la salvación se puede perder? Cuando esta pregunta surge, ¿saben qué tienen que hacer? Por ejemplo, digamos que David es alguien que viene y lo estoy conociendo por primera vez y él me dice, yo creo que la salvación se pierde. Yo no le diría, no, estás mal, no se pierde. Lo que yo le preguntaría a David es, ¿a qué te refieres con salvación? Define salvación. Porque hay gente que cree que la salvación se pierde porque ven que hay gente que confiesan ser cristianos y hacen una profesión pública de ser cristianos y que después se apartan y hasta cometen apostasía y dicen, ellos no son salvos. Entonces, en la mente de ellos, perdieron su salvación. Ahí el problema es la definición de salvación. Pero yo no estaría en desacuerdo con esa persona, porque yo diría, sí, no es cristiano, aunque haya dicho que es cristiano, aunque haya hecho una profesión pública de ser cristiano. Entonces, es más útil, en vez de preguntarnos si se pierde la salvación, es más útil preguntarnos qué es salvación. Y creo que la Biblia define la salvación no nada más como un momento en el pasado donde empieza nuestra vida como cristianos, que podríamos definir como la justificación. La justificación no es la totalidad de lo que significa ser salvo, sino que es el comienzo de algo que ahora conocemos en la vida cristiana como santificación y termina con la glorificación, y todo eso es salvación. Entonces, si tú le quitas algún elemento, ya no es salvación. Dice Pablo en Romanos 5 que Dios nos salva de la ira venidera. Entonces, si sufres la ira de Dios en el futuro, ¿de qué fuiste salvo? Nunca hubo salvación, porque eso es la salvación, es salvación de la ira venidera, del juicio final de Dios. Entonces, ayúdame a entender a qué te refieres cuando dices salvación. Vamos a definirlo para que realmente podamos tener una conversación que defina estas cosas. ¿Se puede perder la salvación? Bueno, nadie podría negar que la salvación no se pierde si la salvación es la definición que les acabo de dar. Si salvación incluye lo que viene después de morir, que es salvación de la ira venidera de Dios, entonces la salvación no se puede perder, porque eso es la salvación. Sí, y pienso yo, partiendo de tu respuesta, y aquella persona que hizo esta pregunta, ¿la salvación se puede perder? Definiendo la salvación bíblicamente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la salvación opera, en primer lugar, no porque tú lo has buscado, sino que porque Dios ha hecho algo por ti y en ti para que tú puedas ser salvo. Tuvo que haber, bueno, nos podemos ir desde mucho antes, muy atrás, de la eternidad pasada, con los decretos de Dios, etcétera, pero vámonos al momento del sacrificio de Cristo. Tuvo que haber el sacrificio de Cristo en tu lugar para que la salvación se pueda realizar, para que tú puedas ser salvo. Y entonces, una vez tú ahora, tuvo que haber alguien que te predicara la palabra, pero tú no creíste la palabra solo porque sí, sino que Dios intervino en eso, como tú respondiste antes, fuiste regenerado y luego te arrepentiste y creíste. En ese momento se aplicó la justificación que Cristo ha logrado a tu favor. ¿Qué quiere decir? Que tú eres el pecador que merecía la condenación, que merecía la muerte, pero Cristo en tu lugar absorbió esa justicia divina para que tú puedas ser presentado justo delante de Dios y declarado justo delante de Dios. Pero junto con en ese mismo momento de tu regeneración que se aplica la justificación, se aplica la redención, que tú fuiste rescatado del reino de las tinieblas al reino de Dios.
con el precio de la sangre de Cristo. Pero junto con eso, tú has sido reconciliado con Dios. Eras enemigo, ahora ya no eres enemigo de Dios. Eres amigo de Dios, pero más que amigo, entra el factor de la adopción. Que en el mismo momento Dios te adopta como su hijo. Ya el Espíritu Santo habitando en ti, ya eres santo posicionalmente hablando, y entonces ahora puedes vivir en santidad para Dios, lo que hablaba Natán de la santificación progresiva. Y puedes vivir cada día con esa esperanza que Dios sigue obrando en ti para una futura glorificación. Entonces, ¿qué has hecho tú para hacer eso? Nada. ¿Y cómo va a apartar aquello que no has ganado, pero que se te ha sido dado y que está sellado por el mismo Espíritu Santo cada día? La base de lo que estás diciendo y lo que yo decía es principal, está en Romanos 8. Exacto. Entonces va desde la predestinación, desde elección hasta glorificación. Pero hay algo muy interesante que pasa en Romanos 8. ¿Cómo termina? No hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces habla de ni lo alto, ni lo profundo, pero termina diciendo, ni ninguna cosa creada. Ahora yo te haría la pregunta, ¿yo soy creado? Eso te incluye a ti mismo. Ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es. Otra pregunta, Natán, es: ¿el libre albedrío existe para el cristiano? Me encantan esas preguntas, son buenas preguntas. Otra vez, hay que hacer definiciones. Creo que ese siempre es el primer paso. Regresarnos y pensar, a ver, ¿de qué estamos hablando? Creo que cuando dicen libre albedrío, a lo que se refieren principalmente es a la responsabilidad humana. ¿Tenemos nosotros responsabilidad en las decisiones que tomamos? Y la respuesta es sí. La Biblia dice que somos responsables de las decisiones que tomamos. Dios nos sostiene responsables. Y entonces, pero aquí hay un asunto que es este asunto de la santificación progresiva. ¿Cómo se va viendo en la vida cristiana esa progresión? Vamos tomando más y más decisiones conforme vamos avanzando en la vida cristiana que tienen que ver con amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios odia. Esa es una transformación interna que Dios hace en nuestras vidas, de tal manera que lo que hacemos es lo que queremos hacer como cristianos, pero es una obra de Dios. Pero tú quieres hacerlo. O sea, tampoco es en contra de tu voluntad, es una transformación de tu voluntad. ¿Cómo defines eso como libre albedrío? No sé en la definición tradicional si encaja, porque en la definición tradicional el libre albedrío es algo neutral. Nunca es neutral nuestra voluntad, siempre tiene alguna influencia. Entonces, es difícil definir el libre albedrío como algo neutral, no existe. Pero el libre albedrío como una inclinación de la voluntad sí existe. La pregunta es, ¿cuál es la influencia que está detrás de esa inclinación y voluntad? Y para un cristiano es la obra transformadora de Dios, que a veces todavía se revela y todavía busca hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos jala a querer hacer, pero eso se tiene que ir viendo cada vez menos y menos a lo largo de la vida cristiana. Sí, considero que con esto es bien importante ver, bueno, ¿realmente tienes libertad en tu vida? O sea, ¿realmente tú eres libre para decidir? Piensa eso. ¿Físicamente eres libre para decidir hacer lo que quieras? Si ni siquiera decidiste cuándo nacer, ni cómo nacer, ni quién eran tus padres. Pero físicamente tú puedes decir, bueno, hoy yo quiero volar y tengo ganas de volar por mí mismo. Y te subes al techo de una casa y te tiras, ¿vas a volar?
No tienes la libertad para hacerlo, tienes limitaciones físicas, no puedes hacer lo que quieras. Pero también tienes limitaciones genéticas. Hay cosas, por más que quieras hacer algo que no eres, no puedes serlo. Genéticamente no lo puedes hacer, hay limitaciones genéticas en tus características, físicas, etcétera, que te van a limitar a eso. Incluso en tu gusto no eres completamente libre. Vas a una sorbetería, ¿qué sabor escoges de 100 que hay? El que te gusta. ¿Pero eres libre para escoger el que quieras? No, tu gusto te restringe a escoger el que te gusta siempre. ¿Pero espiritualmente eres libre? No. No me recuerdo qué autor era el que ponía este ejemplo, y yo lo he puesto muchas veces en clase, algunos se van a acordar acá, de que si yo tomo un pato y de manera milagrosa el pato y yo nos podemos comunicar, y por un lado le pongo un estanque y por otro lado le pongo un desierto, y le digo, señor pato, usted es libre para escoger a dónde ir, si al estanque o al desierto. Usted es completamente libre, ¿me entiende? Y me hace cuac, cuac. Sí. Entonces, lo dejo en el suelo, escoge, usted es libre. ¿Qué va a escoger el pato? El estanque. ¿Por qué? Porque es pato. Es su naturaleza. Si tú no tienes a Cristo, tu naturaleza es pecaminosa y tú vas a escoger el pecado. La única libertad que tienes es dentro de tu propia naturaleza, y la libertad que vas a tener es de escoger cómo pecar, pero no si puedes pecar o no. Cuando tú eres cristiano, tu naturaleza es transformada, recibes una nueva naturaleza, eres una nueva creación. Que ya el dominio del pecado ha sido anulado en tu vida porque Dios está gobernando tu vida a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora ya no eres esclavo de la impiedad, sino de la justicia por medio del Espíritu Santo, y puedes ya obedecer a Dios. Antes no podías porque no estabas capacitado, pero ahora sí. Y la libertad que tienes de actuar es según una naturaleza nueva que te ha sido dada. Entonces, resumiendo esto, del libre albedrío, no existe para el cristiano en los términos que lo hemos explicado. Otra pregunta, Natán, y es, ¿cuál es el objetivo del bautismo? El objetivo del bautismo es, yo lo he comparado con el objetivo que tengo de usar un anillo de bodas. Ustedes pueden ver que estoy casado. Tengo 20 años de casado. Ahora saben por qué decía viejo. Entonces, bueno, alguien podría preguntarme, ¿es ese anillo lo que hace que estés casado? Me dirían, no. Es un símbolo de algo, otra realidad más profunda, que es un pacto que hice con mi esposa hace 20 años. Es algo parecido al bautismo. El bautismo es un símbolo externo de una realidad interna. Entonces, el bautismo no hace que seas salvo, el bautismo es símbolo de que eres salvo. Y esa es la analogía más cercana que puedo encontrar, ¿no? Que ayuda a entender un poquito qué es el bautismo. Muy bien. ¿Y cómo defender la vida contra alguien que es pro aborto? ¿Quieres que conteste ahorita o quieres que conteste cuando estén en el taller de curandeo? No, mejor en el taller para que se inscriban. Es que uno de los talleres es sobre el aborto. Y él lo va a dar. Entonces, así que si quieren saber esa respuesta,
No, lo vamos a dejar secreto. Tienen dos opciones: inscribirse a Coramdeo e inscribirse a ese taller, y la otra opción es preguntarle a aquel que se inscribió y que recibe ese taller cuál fue la respuesta que dio Natán. Ahí está, ya tienen. Sí. Y esta es una de las que más me gusta, de las que hicieron. Los felicito por hacer estas preguntas. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué deja que pasen cosas malas? Este es un dilema que existe para muchas personas, en la mente de muchas personas. Es el mundo que nos rodea es un mundo lleno de mal, es un mundo de injusticia, es un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de muerte, lo cual es malo. Y Dios es un Dios todopoderoso, según la Biblia es un Dios todopoderoso, y también es un Dios bueno. Entonces, para muchos entonces está esta tensión, porque dicen, si Dios a lo mejor es el Dios de la Biblia, realmente no es el verdadero Dios. Le falta una de esas dos características, es decir, si es todopoderoso, no puede ser todo bueno, porque si fuera todo bueno, usaría ese poder para terminar con el mal. Pero a lo mejor sí es todo bueno, nada más que no es todopoderoso, es decir, no puede acabar con el mal. Le gustaría, pero no puede. Entonces, claro, la Biblia nos muestra claramente los dos atributos de Dios, su poder y su bondad. Entonces, ¿cómo contestamos eso como cristianos? Bueno, primeramente tenemos que preguntarnos sobre nuestra definición de bondad. ¿Podría existir una buena razón por la cual Dios permita que exista el mal? Esa es la pregunta. Porque yo se los puedo complicar más todavía, Digo, estoy escribiendo sobre eso ahora, entonces tengo todo esto. O sea, podría hablar 2 horas ahorita sobre este tema nada más. Pero se los complico más. ¿Podría Dios haber exterminado a Satanás en el momento que él se rebeló? ¿Sí o no? ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Podría haber Dios creado un huerto sin el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué mete el árbol? ¿Por qué no hace un huerto que no tiene un árbol que sirve para desobedecer la ley de Dios, no? Más aún, ¿podría haber Dios evitado que entrara la serpiente al huerto? Ok, Satanás, tú te rebelaste, pero no entras al huerto. ¿Podría haber Dios hecho eso? Sí, no tienen que dudar, Sí, Dios pudo haberlo hecho, porque es todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta a la existencia del mal en el mundo? La primera respuesta es: el mal existe porque Dios quiere que exista. Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Es omnisciente Dios? Él sabía que iba a pasar. ¿Lo dejo ahí? Esa es ya nos quedamos con toda la atención. Pero les voy a dar la respuesta rápida. Es que necesito mucho más tiempo para desarrollarlo bien. Pero la respuesta rápida es esto, y hablé de esto ayer con los matrimonios. Número 1, el mal existe porque Dios quiere que exista. Pero número 2, la razón por la cual existe el mal y Dios permite que exista es porque Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Dios quiere que veamos qué tan serio es el pecado, y la razón por la que permite que haya muerte y sufrimiento en el mundo y catástrofes que no son tantos como debería de haber si Dios dejara realmente que las consecuencias del pecado se expresaran
en su máxima capacidad, de hecho están siendo refrenadas. Inclusive, a través de los gobiernos que existen en los diferentes países, está siendo refrenado. A través de nuestras conciencias, inclusive a los no cristianos, sus conciencias también los refrenan de mal. Nadie somos tan malos como podríamos ser. Hay una restricción que Dios sí está poniendo sobre del mal y cuánto se manifiesta, pero permite que haya ciertas expresiones para que veamos qué tan grave y qué tan serio es. Pero es nada más una pequeña probada de lo que realmente es el pecado. Entonces, ¿por qué lo permite Dios? Bueno, porque entonces nos enseña a depender de Él. Y esa es otra de las respuestas. ¿Por qué permite Dios el mal? Porque quiere que aprendamos a depender de Él. Porque quiere manifestar su justicia y al permitir el mal se ve claramente su atributo de justicia. Pero finalmente, otra vez estoy corriendo en estas explicaciones, hay mucho más que decir, pero finalmente la explicación final es, Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, lo cual significa que al final el punto es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y entonces Dios ha permitido que la historia del mundo se desarrolle de tal manera que Él será más glorificado al final en la manera en que se ha desarrollado la historia. ¿Por qué sigue estando Satanás? ¿Por qué no ha destruido todavía a Dios a Satanás? Porque Él será más glorificado en destruir a Satanás al final, en su juicio final, en su segunda venida. Por eso no lo ha destruido. ¿Por qué ha permitido que sigan habiendo más y más generaciones todavía de personas que se pierden sin Él, pero también gente que son salvas por Él? Porque eso lo glorificará más. Entonces todo cae dentro de un paraguas más amplio que es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que va a glorificar a Dios más? Es como Dios ha permitido que se desarrolle la historia y nosotros somos parte de ella. Y entonces, si tú tienes una cosmovisión antropocéntrica, si la meta de Dios y el fin de Dios es nuestra comodidad, entonces Dios ha fallado miserablemente. Pero si tienes una cosmovisión teocéntrica y se trata acerca de Dios y de su gloria, entonces todo tiene sentido. Porque entonces vemos cómo Él está encaminando todas las cosas en una dirección que ya sabemos cómo termina. Tomen la clase de escatología en algún momento, de Siempre Reformada, y ahí está cómo termina la historia. Dios es glorificado en la manera en la cual desarrolla el clímax, el capítulo final de nuestra historia de la humanidad como la conocemos ahora. Esa es la respuesta corta. Pronto habrá todo un libro sobre esto. Otra pregunta un poco relacionada con esta, pero considero importante hacerla. Si Dios existe, ¿es omnivolente o todopoderoso? Si es todopoderoso, no es omnivolente. ¿Cuál debería ser la respuesta? Bueno, creo que la di, ¿no? Más o menos. O sea, definimos bien en nuestros propios términos, es el problema. Y de acuerdo a la palabra de Dios, bueno es, otra vez, lo que glorifica a Dios más. Eso es lo que es realmente bueno. Por lo tanto, Dios sí es bueno en permitir que exista el mal, aunque no es autor del mal, lo cual sería otra pregunta que no está en las preguntas, pero es la pregunta, si Dios creó todo, ¿creó el mal? Pero no hicieron esa pregunta, así que ni modo no vamos a contestar. No, y es importante. ¿Y omnivolente qué significa? Habla de la rectitud, de la excelencia, de la rectitud moral de Dios. Y aquí lo que pregunta esta persona es, bueno, si Dios tiene una rectitud moral, una excelente rectitud moral, no puede ser todopoderoso. Porque si no, ¿cómo permitiría que pasen cosas inmorales? Entonces lo que preguntan acá es, si es todopoderoso, no puede ser omnivolente, no puede tener esa rectitud moral. Pero aquí me gusta cómo lo explicaba Natán, pero ¿bajo qué términos tú dices eso? ¿Quién define bueno? ¿Quién define lo que es bueno? Lo que es moralmente bueno. El Dios bueno lo define. Y ese Dios es
todopoderoso para hacer lo que Él ha definido como bueno y para hacer siempre su santa voluntad. Por eso hay una pregunta que algunos de los que están acá se recordarán es, ¿puede hacer Dios todas las cosas? Y la respuesta es, Dios puede hacer todas las cosas conforme a su santa voluntad. Y su santa voluntad siempre va a ser buena. Bien, otra pregunta es, ¿cómo comprobar que Dios existe? ¿Cómo comprobar que Dios existe? Es una buena pregunta, ¿no? No puedes en realidad tú comprobarlo, porque no es algo que simplemente tiene, o sea, por ejemplo, sigues el método científico. Pensarías normalmente para comprobar algo, sigues el método científico, ¿no? Una hipótesis y haces un experimento y el resultado varias veces. Así es como, bajo términos científicos, comprobarías algo. Y no es esa manera, hay evidencias que apuntan en esa dirección. Si lo quieres ver desde una perspectiva de evidencialismo, ¿no? O sea, a ver, ¿cuáles son las evidencias? Sí hay, por supuesto. El hecho de que hay orden y que hay diseño está apuntando hacia algo, ¿no? O sea, aquí estamos tú y yo. ¿Qué significa que estamos aquí? ¿Qué significa que tenemos razonamiento y voluntad y personalidad? Significa que somos el efecto de una causa más grande, o sea, es decir, una causa capaz de causar todo lo que existe. O sea, tiene que haber una causa final. Tú y yo no hicimos el universo, ni podemos hacer el universo. Tiene que haber algo más grande que nosotros, ¿no? Porque imagínense, ¿cuántos de aquí han matado un mosquito? ¿Alguna vez les ha molestado el mosquito y lo aplastan en su brazo? El mosquito es una de las cosas más molestas que puede haber y que despreciamos, normalmente lo despreciamos, pero a ver, tú aplastas ese mosquito en tu brazo y yo te reto a que con toda la tecnología que hay en este mundo, tú tomes otra vez esos químicos que componían el mosquito, porque ahí siguen en tu brazo, todos los químicos y todo lo que en cuanto a materia forma ese mosquito. Tú toma todo eso y vuelve a armar a ese mosquito, vuelve a darle vida. Ni con toda la tecnología que hemos desarrollado y que tenemos podemos hacer eso, porque no es un asunto de materia solamente, hay algo más ahí que el ser humano ni siquiera es capaz de crear. Entonces, algo más grande que nosotros tiene que existir, o algo capaz de causarnos a nosotros, y entonces las características que hay en nosotros son características que probablemente están en la causa final y absoluta. Entonces, piensas, personalidad, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sacamos personalidad? Bueno, y nuestra causa final tiene personalidad. ¿De dónde vienen los sentimientos? Bueno, que la causa final de donde venimos tiene sentimientos y voluntad. ¿Entienden? Hay algo acerca de nosotros que está reflejando otra realidad, así como el edificio que está diseñado por un arquitecto refleja la personalidad de ese arquitecto y la mentalidad y la creatividad de ese arquitecto. Entonces, todo eso solo son indicios, no es que sean, porque el primer paso podríamos decir que es el teísmo nada más, o sea, existe allá afuera un Dios, un ser supremo nada más. Pues, de ahí todavía hay otro paso que es ir al Dios de la Biblia, lo cual es otro paso que tendrías que dar después de comprobar la existencia de Dios. Alguien puede estar de acuerdo que existe un Dios, pero no es el Dios de la Biblia necesariamente, así que todavía tendrías que dar más pasos para ir progresando en esa conversación y mostrar que realmente el Dios de la Biblia es el Dios que coincide con la realidad que nos rodea.
Pero otra vez eso sería una conferencia de todo el día si quisieran escucharla. Pero eso por lo menos les doy unas pistas de este argumento cosmológico y ontológico que apuntan hacia Dios, ¿no? ¿Y qué es la apologética? La apologética es la defensa de la fe, ¿no? Es el hecho de que podemos usar nuestro razonamiento para explicar cosas, porque Dios es un Dios racional. La fe cristiana no es una fe irracional. Se puede razonar porque Dios nos ha hecho seres racionales. Ahora, ¿se puede entender todo? No, pero mucho sí. Y entonces vale la pena pensar y vale la pena que ustedes no nada más digan, pues así me dijeron, ¿no? Y que como cristianos parezca que es una fe ciega y una fe donde nada más aceptamos lo que sea. No, razonamos las cosas. Y ven, ¿qué dice la arqueología que concuerda con la Biblia? ¿Qué dice la ciencia que concuerda con la Biblia? ¿Qué dice la historia que concuerda con la Biblia? Todas estas áreas vale la pena examinarlas y mostrarle a la gente. Ahora, no es eso el elemento esencial para una fe salvadora. Es parte de lo que Dios puede usar, pero sabemos que una fe que salva tiene un elemento sobrenatural que usa el razonamiento, pero va más allá del razonamiento. ¿Sí? Entonces, la apologética es una herramienta nada más. No es en sí el fin, es un medio. O sea, es decir, el fin no es ganar un argumento. El fin es que la gente conozca a Cristo. Y entonces tenemos que ser muy sabios en cómo hacemos apologética. Y una de las claves es dos claves. Y ya lo hemos comentado. Uno, aprendan a escuchar. Los cristianos somos muy malos en escuchar. Queremos luego dar nuestros argumentos y decir, no, tú estás mal, yo estoy bien. Aprende a escuchar a otros y a tratar de entender por qué piensan como piensan. Y asegurarte de que ellos se den cuenta que tú estás dispuesto a escuchar su lado primero. Eso es número uno. Número dos, aprendan a preguntar. Entonces, primero aprendan a escuchar, luego aprendan a preguntar, porque cuando tú aprendes a preguntar, tú puedes ayudar a la gente a pensar en las implicaciones de su cosmovisión por ellos mismos, sin que tú se las tengas que explicar. Y cuando tú aprendes a preguntar, tú diriges la conversación hacia donde tú quieres llevarla. Y entonces sí hay un arte, digamos, de la apologética que tiene que ver con la habilidad de mantener este puente de comunicación con la otra persona, porque estoy seguro que ustedes se han encontrado con estas discusiones donde no vas a ningún lado, ¿no? Yo estoy defendiendo mi posición, tú estás defendiendo tu posición y ya nada más se atoran ahí, ¿no? En discutir y no llegan a ningún lado. Bueno, hay ciertas habilidades que puedes estudiar y adquirir sobre cómo llevar a la gente a tener una conversación, no una discusión, sino una conversación que los confronte con las implicaciones de su cosmovisión, que creo que es lo que la apologética hace. Claro, y por eso hay un taller específicamente para eso en Coramdeo, que se llama ¿Cómo guiar conversaciones al Evangelio? ¿Cuáles son las tácticas para guiar conversaciones al Evangelio? Y ahí van a aprender precisamente eso. ¿Y cómo hacer defensa de la fe ante una persona que no cree en la Biblia? Bueno, hay todo lo que está, cada pregunta puede ser toda una conferencia, ¿no? Pero es tener una conversación con la gente sobre la confiabilidad de la Biblia, creo que es importante. Bueno, nosotros tenemos que entender eso. ¿Es la Biblia confiable? ¿Cómo sabemos que lo que
tienes en tus manos es lo que se escribió originalmente y que no fue cambiado por la iglesia y que se fue ajustando para que ciertas doctrinas no se vieran afectadas y ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo de Código Da Vinci y todo eso. Es bueno que ustedes sepan cómo se formó la Biblia, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y entonces puedes ayudarle a una persona a ver que está la revelación natural o la revelación general, que es todo lo que nos rodea, habla acerca de Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y como dice Pablo en Romanos 1, habla de sus atributos, todo lo que nos rodea. Pero eso es la revelación general, y luego está la revelación más específica, que es su revelación especial. Y entonces en esa revelación encontramos ya un plan más desarrollado en la historia de lo que Dios quiere que sepamos sobre Él y de su plan. Entonces, alguien puede creer en el Dios de la revelación general y no en el Dios de la revelación especial. Entonces tendrías que mostrarles cómo se armonizan los dos. Y como si existe un Dios que creó todo, ¿no nos habría tratado de decir de alguna manera más específica qué quiere de nosotros? Probablemente sí. Y no hay ningún otro libro como este. Ningún otro libro que tenga las características sobrenaturales que tiene la Biblia. Entonces, si tú puedes mostrarle a alguien cómo en un periodo de 1500 años se desarrolló la escritura de este libro con una variedad tan amplia de autores, de trasfondos étnicos y culturales y socioeconómicos, y que la historia se une de principio a fin como una sola narrativa que cuenta una sola historia que nadie podría haber inventado, ¿qué libro parece ser estar hablando de parte de Dios? Este es el único. Entonces, esa es una conversación que ustedes podrían tener con alguien que es escéptico acerca de la Biblia y nada más confrontarlo con algunas verdades que ustedes mismos han conocido al estudiar la Biblia, que les muestra que es un libro sobrenatural. Yo estoy sorprendido. Entre más estudio este libro, estoy más convencido de que ningún ser humano la pudo haber orquestado como está. Bueno, bien. Vamos a hacer una cosa en este momento. Quiero que me pongan el código de Menti, por favor, para que si alguien tiene alguna pregunta adicional de las que tengo acá, la puedan comenzar a hacer. Y voy a responder un par de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas más de las que ustedes hicieron la semana pasada. Si me pueden poner en pantalla el código de Menti, ustedes pueden adelantar ingresando a menti.com si tienen alguna pregunta. Y el código está en pantalla y va a quedar acá en pantalla por un momento. El código es 70541129. Entonces, mientras describen ahí las preguntas, si ustedes tienen preguntas, pueden ingresar a menti.com y escribir este código. Y hay preguntas que han hecho, por ejemplo, la soltería. Hay un taller solo de la soltería en Coramdeo. Hay preguntas que han hecho acerca de la ideología de género. Hay un taller solo de cómo responder a la ideología de género, que por cierto Natán lo va a dar también. Y con el de la soltería, solo quiero hacer la pregunta de la soltería. Pablo, al decir que recomienda quedarse soltero, ¿está contradiciendo lo que dice Dios en Génesis 3:18? Eso se responde en el taller de la soltería. Estoy seguro que se responde porque yo lo voy a dar. Así que ahí van a tener esa respuesta. Técnicas para poder concluir una conversión en la que tú has llevado a otra persona al Evangelio de una manera sabia. En tácticas para ayudar a conversaciones del Evangelio, nuestro hermano Orlando Pérez va a enseñar eso. Y así, en ese mismo taller de tácticas para guiar conversaciones del Evangelio, se responde de esta siguiente: ¿cuál sería la forma más sabia de retirarse de una conversación en la que la persona rechaza y no quiere escuchar el Evangelio? Entonces, pero mientras ustedes redactan estas preguntas, quiero hacerle una más a Natán, porque sé que le va a gustar esta pregunta a él. Y es, ¿cómo lidiar con los pasajes en el Antiguo Testamento en el que Dios actúa violentamente? Por ejemplo, el exterminio de los cananeos.
Acabo de dar esta conferencia hace 2 semanas, entonces voy a tratar de ser breve. Me cuesta trabajo ser breve porque todos estos temas son muy amplios, entonces tengo que buscar la manera de ser más resumido, pero que al mismo tiempo sea una pregunta completa. ¿Dónde está esto? Esta idea de los genocidios, ese es el concepto de los genocidios en la Biblia. Tengo algunos puntos aquí. Número 1, tendremos que tener un panorama muy amplio de qué realmente dice la Biblia sobre el plan de Dios. Entonces, yo me regresaría y diría primeramente, el plan de Dios desde el principio fue la redención de todas las naciones. Eso no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, eso es algo que, si ustedes leen Deuteronomio 32:8, van a encontrar que Dios establece eso como parte de su plan. Y así es como lo resumo, las diferencias nacionales son parte de la caleidoscópica diversidad de la creación en el nivel humano, análoga a la asombrosa abundancia de la biodiversidad en todos los demás niveles de la creación de Dios. Es decir, ¿ustedes ven allá afuera que hay plantitas que son diferentes? Pues así es el ser humano también. Somos diferentes. Y entonces Dios nos hizo así por una razón. Y en Génesis 11 las naciones fueron dispersadas y fueron dispersadas a través de la confusión de los idiomas. En Hechos 2 tenemos Pentecostés, donde hablan en diferentes lenguas y simboliza la unidad de las naciones nuevamente bajo el Evangelio. Una reversión de la maldición de Dios que se dio en Génesis 11. Y al final, en el Apocalipsis, otra vez estudien escatología en CP Reformanda y van a encontrar que en Apocalipsis tenemos escenas en el cielo donde hay gente de toda pueblo, nación, tribu y lengua, lo cual significa entonces que Dios no es un Dios racista, porque Él creó esas razas, que realmente hay una sola raza, no, la raza humana, no es que haya muchas razas, pero etnicidad, ¿no? Hay muchas diversidades étnicas de la raza humana y entonces Dios las creó. Dios no está en contra de una etnicidad en particular, nunca. Entonces eso primero hay que establecerlo, porque eso sí es claro en la Biblia, que nunca Dios discriminó a nadie por su etnicidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Siempre la manera en que naciones fueron destruidas fue a causa del pecado. Siempre esa fue la razón que Dios mismo le dio a Israel. Dice, es que por su pecado que yo los voy a destruir. Y por ejemplo, en el caso de los amorreos, Dios ya le había dicho a Abraham desde mucho antes que él iba a destruir a esas naciones. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre Abraham y Josué para que esas naciones de hecho fueran destruidas? 400 años. O sea, Dios dejó 400 años antes de llegar a ese punto en el cual esas naciones fueron juzgadas a través de Israel. Por lo tanto, no podemos decir que Dios no dio oportunidad al arrepentimiento. Siempre ha dado oportunidad al arrepentimiento. Inclusive, ¿cuánto tiempo pasó para Noé antes del diluvio? 120 años. Dios dio mucho tiempo para arrepentimiento, así que nunca podemos pensar que el juicio de Dios es apresurado. Al contrario, se refrena, es paciente para que vengamos al arrepentimiento. Entonces, eso es una cosa que hay que señalar. Yo leí a un autor que decía, ¿por qué dieron vueltas por 7 días a Jericó? ¿No era cada día que le dieron vueltas a la ciudad una oportunidad para que se arrepintieran? Y de hecho sí, hubo una persona con su familia que sí se arrepintió y buscó al Dios de Israel. ¿Y qué pasó con ella? Dios la salvó.
Entonces, vemos que nunca fue un tema étnico. Y además, esto es otra cosa, ¿con qué nación fue Dios más duro en su juicio en todo el Antiguo Testamento? Con Israel. De hecho, Israel es el que más sufre el juicio de Dios. Entonces no podemos acusar a Dios de que, ay, no, Israel, ese es mi pueblo, ellos son los que yo voy a proteger. Todos los demás vamos a exterminarlos por no ser judíos. Nunca es esa la mentalidad. Dios juzga el pecado de las naciones. Otra cosa, que otra vez, estoy tratando de ser rápido, pero me encanta este tema, así que a ver si pueden recordar todas estas cosas que estoy diciendo. Hay algo muy interesante que de hecho ustedes van a ver, si ustedes leen la narrativa, especialmente en el libro de Josué y también en 1 Samuel, de hecho, ninguna nación jamás fue destruida completamente. Siempre ves que dice que los exterminaron, el texto dice, y acabaron con todos como Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera, Josué lo ejecutó, pero más adelante, unos capítulos después, todavía ves que hay amorreos, y que todavía ves que hay cananeos, y todavía ves que hay gente de esas naciones. Entonces dices, bueno, entonces los exterminaron, ¿sí o no? Bueno, la respuesta también parece ser desde un ángulo literario. El lenguaje bélico que se usaba en ese tiempo tenía una característica hiperbólica que es de exagerar algo. Por ejemplo, si yo te digo, te he dicho 1,000,000 de veces que tiendas tu cama. Ustedes saben que es una exageración. Su mamá nunca les ha dicho 1,000,000 de veces que tiendan su cama. Ni desde que eran bebés, ¿no? O chiquitos. Entonces saben que eso es lo que llamamos hipérbole. Entonces cuando habla de exterminaron mujeres, niños, animales, todo lo que había con vida lo exterminaron, ese es el lenguaje bélico que se usaba en esa época para decir, por ejemplo, si 2 equipos de fútbol están compitiendo y la puntuación al final es 8-0, ¿qué decimos? No, pues los aniquilaron. Ahora, no es literalmente los aniquilaron, es una forma de expresar un triunfo absoluto sobre de ellos. ¿Qué está pasando en la Biblia? Parece ser, y bueno, no parece ser, sabemos esto, que la manera en que estaba conformado una civilización tenía que ver con el primer punto de enfrentamiento, el primer punto a vencer y el más importante era una concentración que era normalmente la parte más amurallada, más protegida, por ejemplo en el caso de Jericó, que es donde estarían los líderes religiosos, políticos y militares. Si tú podías vencer eso, ya no había más defensa para esa nación. Entonces, esos eran los puntos estratégicos que normalmente iban y destruían o vencían. Y entonces, alrededor quedaban otras zonas, ya no con la misma protección, desprotegidas, pero de la civilización en general, ¿no? Entonces, parece ser que mucho de lo que se da a lo largo del Antiguo Testamento que tiene que ver con Israel invadiendo estas naciones era una conquista absoluta y sí, quemaban y destruían esa ciudad, pero tenía que ver con el punto estratégico para vencer. Y entonces vemos en el Antiguo Testamento que estos exterminios no son tan absolutos como a veces pensamos que eran cuando lees el texto completo. Inclusive Dios le hace las promesas a los judíos, en Deuteronomio, que ellos van a vivir en casas que fueron construidas por sus enemigos y hay un sentido en el cual no todo está siendo destruido, sino que Israel se ve beneficiado de lo que ya existía, por lo cual la destrucción absoluta solo se da de un punto estratégico, otra vez militar, político y religioso. Ese es el principio de la respuesta. Hay más que decir, pero eso sería el principio de cómo contestaríamos a los genocidios en el Antiguo Testamento. Otra vez regresaría al punto de
el plan de Dios es la redención de todas las naciones. Y para tener el evangelio completo, tienes que ver la parte del juicio de Dios sobre el pecado primero. Entonces, es Israel, de hecho, el medio que Dios usa para salvar a las naciones. Y entonces se ve las dos cosas. Juicio y salvación son dos conceptos que por lo regular van juntos. Es a través del juicio de Dios que se ve la salvación de Dios. Entonces, creo que ese es el panorama más amplio, que si alguien tiene una pregunta sobre los genocidios en la Biblia, muéstrenles todo el panorama del Evangelio y lo que todo el Evangelio nos muestra en la narrativa bíblica. Bien, vamos a ver las preguntas que han hecho, que son varias, parece ser. Quiero ver cuántas vamos a poder contestar. Bueno, ¿creó Dios la maldad? Ya se respondió. Dios quiso que hubiera maldad, pero no es el autor de la maldad. ¿Quieren? Les puedo dar una analogía aquí, si quieren. Y da la analogía y unámosla entonces con quién creó el mal. Porque tú dijiste, no la preguntaron, aquí la preguntaron. Esto es como creo que podemos entender. Esto es algo que aprendí de R.C. Sproul. Entonces, si estoy mal, échenle la culpa a él. Dios es un ser inmutable. ¿Qué significa eso? Que no puede cambiar. Pero Dios creó al ser humano mutable y también toda la creación mutable. ¿Qué significa eso? Que nosotros sí podemos cambiar. Pero ¿en qué sentido podemos cambiar? Entonces tendríamos que definir qué es el mal. El mal es cuando viéndolo desde la perspectiva bíblica, ¿qué dice después de cada día de la creación? Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es perder ese atributo de bueno que existe en la creación. Pero cuando tú pierdes ese atributo de bueno, tienes que entender, esto es una perspectiva filosófica, no estás agregando nada nuevo a la creación. Mal no es bien más algo. Mal es menos que bueno. Entonces estás perdiendo algo, no estás agregando nada, estás quitando algo. Entonces es menos. Entonces, eso significa, esto es súper filosófico, así que tienen que tratar de seguirme aquí. Eso significa que entonces Dios puede crear una creación perfecta, pero mutable, de tal manera que cuando pierde su perfección, Dios no tuvo que crear nada adicional. ¿Lo entienden? Es una pérdida de algo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les daría es este. ¿Qué es la oscuridad? ¿Es algo nuevo? No, es la ausencia de algo. Es la ausencia de luz. Y de hecho la Biblia usa esa palabra justamente, oscuridad, tinieblas, lo usa para describir el pecado. La ausencia de luz. Entonces, Dios crea la luz. En ese sentido podemos verlo, y Juan 1 hace esa analogía inclusive con Jesús y Génesis 1. Es la perfección de Dios se manifiesta en la luz. El pecado se pone como sinónimo de tinieblas. Por lo tanto, cuando el hombre peca, lo que es pérdida de luz, de santidad, de perfección. Entonces Dios no tiene que crear nada. El mal no es algo allá afuera, como un agente solito. El mal es parte de nuestra naturaleza. Tienes que estar tú para que exista el mal.
No puede haber mal sin la creación, porque la creación es la que es mutable, la creación es la que es capaz de rebelarse contra la ley de Dios, cambiar y por lo tanto perder la perfección que tenía originalmente. ¿Entienden? Dios tiene control sobre el mal y es soberano sobre el mal, pero no es autor del mal. Bajo esas definiciones, el mal puede existir sin que Dios lo haya creado. ¿Entienden? No lo entienden, porque no lo podemos entender completamente, pero por lo menos es el principio de una explicación que creo que tiene sentido en un cierto grado, ¿no? Bien, voy a responder unas preguntas que están relacionadas. Bueno, primero dice, ¿por qué de todas las religiones que existen, nosotros, está acá abajo, dice, ¿por qué todas las religiones que existen, nosotros estamos en lo correcto? Y eso lo quiero unir con una pregunta que dice acá, ¿cómo evangelizar a una persona de otra religión? Acá le voy a responder con un anuncio. Si no se han inscrito en Semper Reformanda, inscríbanse y tomen el curso o la materia Cosmovisiones Desarrolladas. Ahí se enseña específicamente cómo evangelizar a alguien de otra religión y por qué de todas las religiones que existen nosotros estamos en los correctos. Ahí, además de explicar qué es cosmovisión y cuál es el impacto, se va a hablar de cómo probar las cosmovisiones. Y la primera cosmovisión que se prueba, de hecho, de 6 cosmovisiones que se prueban, la que se prueba en más semanas es el cristianismo. Nosotros vamos a someter a prueba el cristianismo, vamos a ver que el cristianismo es una cosmovisión triunfante sobre cualquier otra, y luego vamos a someter a prueba la cosmovisión deísta, naturalista, posmodernista, hinduista e islámica, y vamos a ver que fracasan completamente. Pero eso se ve en 16 semanas en el curso Cosmovisiones Desarrolladas de Semper Reformanda. Y quiero contestar la primera que está acá, la que es más larga, si me la pueden poner por favor, la que está aquí al lado izquierdo. Se mencionó que la salvación es algo que Dios hace en nosotros y en efecto nosotros somos salvos por las obras de Cristo acreditado a nosotros. ¿Cómo conciliamos esto con que tenemos que alistarnos nuestra salvación con temor y temblor? Eso, alistarnos la salvación con temor y temblor, está en Filipenses. Filipenses 2 está eso, pero Filipenses 1:6 nos comienza adelantando algo cuando comienza a hablar Pablo de lo agradecido que está, que dice que está convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Luego en el capítulo 2, después de hablar de cómo tenemos que vivir y poner el ejemplo de Cristo, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino que ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Esa es la pregunta. Conciliándolo con lo que hemos hablado antes. El siguiente versículo lo responde, Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque Dios sigue obrando en ti todos los días de tu vida. De tal manera que quiero contestar también otra pregunta, si me la pueden poner otra vez. ¿Cómo sentirme seguro de mi salvación? Recordando que Dios está obrando en ti hoy. Y Él sigue obrando en ti hoy por medio de su Espíritu Santo. Quizás no te vas a sentir seguro inmediatamente, pero vea la palabra y recuerda lo que Él ya ha hecho en ti. Y recuerda que Él sigue haciendo en ti. Y recuerda que Él seguirá haciendo en ti. Porque el mismo que te eligió desde la fundación del mundo es que en la consumación te va a glorificar. Y hay muchas otras preguntas que ya no nos queda tiempo en absoluto para contestar. Hay una acerca acá de política y de gobierno, que se va a contestar en el taller de la idolatría al Estado, en Coramdeo también. Entonces, si puedo agregar algo rápido, David, nada más como un comentario a lo que estabas diciendo, Filipenses 2 y todo eso. Hay una tensión en la Biblia. Dios hace la obra, pero hay imperativos. Haz esto, échale ganas, esfuérzate. Y sí están. Entonces, ¿cómo armonizamos esos dos? Es Dios hace la obra a través de muchos medios diferentes.
Uno de ellos es los imperativos. Dios está haciendo la obra al decirnos, échale ganas. Pero es Dios. Y es el medio que usa, es imperativos en la Biblia, diciéndonos que hagamos cosas. Entonces, podemos entenderlo como el medio que Dios, a través del cual hace la obra. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hazlo. Dios es el que lo está haciendo al decirte hazlo. ¿Entienden? Él está obrando como un medio a través de ordenarnos cosas que vienen a nuestra mente, entendemos qué significan, trabaja en nuestro corazón y las ejecutamos. Exacto. Y precisamente esos imperativos nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús. Imagínense estar el paralítico ahí. No puede caminar. Así como tú antes, muerto espiritualmente, no podías obedecer a Dios. Pero dice, levántate. Le está mandando a hacer algo. Pero ¿cómo puede el paralítico levantarse? Porque Jesús ya ha hecho algo en él. Un milagro para que lo pueda hacer. El mismo milagro que ha hecho en cada creyente que estaba muerto espiritualmente, darle vida para que pueda obedecer esos imperativos. Y todavía le dice, ¿Sí? levántate. ¿Sí? ¿No? Sí. O sea, es parte. Exacto. Pero ¿cómo se va a levantar? Porque Cristo ha hecho un milagro que le va a hacer posible que se levante y que obedezca esa orden de Cristo.